del temporizador del sistema y entonces de ahí saca un valor y para que siempre sea distinto, digamos. Sí. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Hola, Sole. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estaba leyendo que el RAND, o sea, el RAND lo podés usar solo, pero lo que pasa es que lo que va a hacer es generarte una, ¿cómo se dice? Entre el valor del porcentaje que le pongas, o sea, el módulo del número que le pongas, y va a guardar eso en la memoria. Entonces vos cuando vuelvas a correr de vuelta, te va a dar los mismos números. En cambio, si usás el SRAM, es como si fuese una función previa para el RAN, que lo que hace ahí sí es usar el time del sistema. Exacto. Claro. Para que siempre te dé, porque si no, no vas a obtener un número aleatorio, ese es el tema. Claro, o sea, siempre el mismo aleatorio, exacto. Claro, siempre los mismos aleatorios. Hola, Fede, ¿cómo van? Hola, Sole, entonces te saludo. Sí. Ok. Generaste, también podrían poner multiplicaciones o divisiones que siempre den resultados distintos y ahí generan, bueno. Sí, en este caso particular, sí, en el ejercicio. Hay gente. Ok. ¿Te fijas? Sole me dijo que hay, perdón, que hay gente en espera, pero a mí no me aparece nadie. ¿Te fijaste con el módulo, con el resto? Para controlar desde ahí. Bueno. Ok. No me aparece nadie a mí, Sole, no sé si hay alguien más. Bueno, esperen. Le decía a Hilda que había entrado un ratito antes que pensás, y no sé si a ustedes les parece, que quizá el lunes, que viene, para los que quieran, siempre que nosotros agregamos alguna clase, no es obligatoria, pero quizá podemos dedicarle el tiempo a decir, bueno, revisemos punto por punto, no sé, los ejercicios, porque a veces en la hora que tenemos no nos alcanza como para ver algún tema y además poder revisar los trabajos. Pero si a ustedes les parece, yo lo dejo y como siempre, yo abro la reunión y el que quiera venir, viene. Siempre esas clases que agregamos de más. Hola, Darío. ¿Para qué horario el lunes? Como siempre, a las 6. Bueno. Pero teníamos otra clase, Hilda, el lunes. ¿Vos? No me acuerdo. No, estás muteada. Dame un segundo. Te digo, tenemos a las 19. A las 19, bueno. Tenemos laboratorio a las 19. Bueno, entonces sí, yo me sumo. ¿Parece? ¿A mí me No, escuchan Darío bien? no se te escucha. A Darío no. ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, bueno, ya saludé. Hola. Bueno, y otra cosa que, bueno, nosotros como los profes estamos teniendo, a mí me toca la semana que viene, el jueves que viene, por eso no les digo juntarnos el jueves, ir al instituto, porque bueno, vieron que la idea es ir organizando
ir organizando algunos encuentros, quizá, bueno, presenciales, ahí iremos viendo. Ojalá, porque por lo menos nos podemos conocer. Ustedes a mí me ven, pero yo... Esos encuentros ¿sabes si van a ser con faltas? Porque yo si son a las 6 no llego, yo a las 6 termino. Mira, no creo, Es lejísimos aparte. claro, yo no creo que sean con asistencia y esas cuestiones. La idea es generar por lo menos algún encuentro antes de que termine la cursada, como bueno, para por lo menos conocernos. Claro, quizás si fuese 7:30 llego, pero a las Claro. 6 no creo. Ahí veremos. Yo el jueves me voy a enterar, así que después de que me entere, les contaré cómo viene la mano. Bien, les decía que yo para la clase de hoy subí a la plataforma, ¿sí? Un código con el que vamos a trabajar y vamos a comenzar a ver un nuevo tema, que son... No sé si ustedes lo están ahí. Ahí va. Esperen, ¿eh? Buenas a los que recién se unieron. ¿Cómo va? Les decía que subí el código. Hola, Gerardo. El código con el que vamos a trabajar hoy. La idea es que nosotros vayamos viendo algunas cuestiones que no trabajamos cuando vimos PCInt, pero que sí nos van a ser útiles para, hola Cari, para trabajar con C y para el futuro trabajar también, quien sepa, ojalá que lleguemos a algún otro lenguaje, por lo menos conocer algún otro lenguaje de programación. Entonces, la idea es que hoy comencemos a ver el tema de funciones, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos a ver C, yo les dije que casi todo lo que nosotros podemos, o muchas de las instrucciones que nosotros manipulamos en C son funciones? Por ejemplo, el printf es una función. ¿Qué quiere decir eso? Que al invocar el nombre, hacer el llamado o escribir el nombre de esa función, por ejemplo, el printf, y entre paréntesis colocar argumentos o parámetros, se ejecuta una serie de instrucciones que nosotros no vemos, que dijimos que esas instrucciones estaban desarrolladas en los archivos que eran las librerías. Entonces, pero que también había, o existen, o no es que existen, pero las vamos a crear nosotros, existen funciones que son de usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos trabajar en un proyecto en conjunto, buscando un objetivo, ¿no? Con el fin de resolver alguna situación problemática que se nos presente, y poder dividir, ¿sí?, las resoluciones en distintas funciones, en distintos subprogramas, ¿sí?, que luego sean invocados o llamados desde el programa principal. Siempre nosotros tenemos un main y después llamadas a funciones, llamadas al scanf, llamadas al print, la ejecución del for. Entonces, también hay este lenguaje de programación nos da la posibilidad de escribir a nosotros, como programadores, algunas funciones que cumplan, ¿sí?, un determinado objetivo. Yo les compartí el código, ¿lo encontraron? Digo por si ustedes... Sí. Yo igual ahora voy a compartir pantalla y todo. Pero por las dudas, para que ustedes también lo puedan ir teniendo ahí, verán que esto cuando quiere falla todo. Entonces, primero vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la teoría de las funciones y cómo... Díganme si se está cortando. Está bien. ¿Está bien? Y, capaz que se corta un poco la imagen, pero yo te escucho bien. Ok. Bueno, es el resto. Apago un poco la cámara. No se van a perder de nada si no ven mi cara. Ahí va. Y ahí va. Voy entonces a compartir, ¿sí?, una presentación. Vamos a abrir esto para que podamos entonces ver un poco cómo es la definición de funciones. Nosotros ya sabemos, todas las funciones, ¿sí?, tienen un nombre y parámetros. Denme un minuto.
Vamos ahí. Aguarden, ¿eh? Bien. Contar. Ok. Se ve ahí, porque voy a poner ahora visualizar completo y creo que no va a responder. Pero, ¿se ve ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Entonces, las funciones, ¿sí? En C son programas también, ¿sí? En realidad los llamamos como subprogramas, que están dentro, ¿sí? O pueden estar almacenados dentro de librerías, como las que nosotros utilizamos como el print o el scanf o el system, o pueden ser generadas por los usuarios. ¿Qué tienen de importante las funciones? Como les decía, tratar de dividir, ¿sí? En resoluciones más pequeñas el código que necesitamos para llegar a la resolución de un problema. Vieron que nosotros en general escribíamos instrucción por instrucción, por instrucción, por instrucción, todo debajo cuando era en PCInt dentro del algoritmo y fin algoritmo, y lo que hicimos en C iba todo adentro del main, ¿no? Entre las llaves que abrían y cerraban ese procedimiento principal. Al dividir la resolución de un problema en distintas funciones, en distintos subprogramas, lo que tiene de particular es que nosotros podemos generar funciones que sean reutilizables en muchos otros programas que tengamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer un programa de liquidación de sueldos para distintas empresas, en general siempre va a haber que calcular, por ejemplo, los descuentos que tienen que ver con la jubilación, con la obra social. Entonces, no importa para qué empresa, o por ejemplo, los docentes tenemos distintos aportes que por ahí los que trabajan en comercio, pero el cálculo, ¿sí? Al final es un tanto por ciento sobre el total. Entonces, ese subprograma que calcularía, por ejemplo, los descuentos sobre un sueldo, esos subprogramas nosotros los podríamos reutilizar todas las veces que querramos, en todos los programas donde se solicite hacer ese tipo de operación. Yo les voy a mostrar, sí. Perfecto, esa es la idea. Es más, en realidad esa carpeta es la que nosotros podríamos llamar las librerías, ¿no? Entonces yo tengo mis librerías donde tengo creados estos subprogramas, estas funciones, ¿sí? Que cumplen por ejemplo, no sé, digo una cosa más básica, pero por ejemplo, sumar dos números. Entonces yo tengo una función que recibe dos números, lo suma, me devuelve el resultado. Entonces, cada vez que tenga que hacer esa operación, no tengo que escribir, no sé, suma es igual a A más B. Directamente yo llamo a esa función, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Yo llamo a esa función, le digo que se ejecute y me devuelve el resultado. Entonces yo ya voy a predeterminar, sí, a ver, sí, decime mientras que yo trato de aceptar algo. Como un archivo. Y no, tendríamos que crearla como un archivo. Como los .h, como... ¿Sí? Como nosotros llamamos a la... Sí, como nosotros llamamos a las... estoy tratando de aceptar a alguien que está en espera, pero esto no responde. Como nosotros llamamos al stdio.h, esas serían las librerías que nosotros tendríamos que crear. ¿Sí? Esperen porque hay alguien... ¿Sí? No, yo en realidad, ¿saben qué estoy tratando de hacer? Hacer clic en el explorador, que lo abra y aceptar al que está en espera. Por eso no estoy tocando nada en este momento. Ok.
Ustedes igual me escuchan y ven, ¿no? Lo que dice funciones. ¿No sé? Sí. Ok. Sí, se escucha. Ok. El tema es que yo les digo la verdad, ¿eh? Esto solo pasa para que yo colapse, porque hasta recién la estaba usando la computadora y funcionaba bien. Bueno, les quiero mostrar. Ustedes mientras entraron a la plataforma, pueden descargar el archivito que dice ejercicio o código 19.8. Sí. Yo lo descargué ¿Sí? recién. Ok. Pues mi máquina no responde. Bueno. Había alguien en espera, ¿no? Claro, es lo que estoy tratando de hacer, pero miren, por ejemplo, ustedes ven mi mouse que está ahora arriba de donde dice las funciones en C, que se está moviendo. No, se quedó No. quieto. No, yo lo veo por Está notas. paradito ahí, abajo de la página. Claro, sí, y yo estoy tratando de... Bueno, aguarden un minuto. No tengo una máquina mala, ¿eh? Solo... Bien, Quintanilla creo que entran. ok, ahí está tratando. Entrar Ahí va. ahí. Aguarden, ¿eh? Esperen. Yo sigo acá. Pero... A ver, ¿qué le pasa? Ustedes siguen ahí, ¿no? Ustedes siguen hablando. Sí. Alguno hable, Sí, ¿cómo sí, es? sí. Ok, ok. Ok. ¿Qué se te tildó la máquina? Es que estuve hace una hora revisando todo para que no pase esto y entré al administrador de tareas, miré qué es lo que me consume tantos recursos, todo. Pero igual, cuando lo que no sé es si es por la conexión a Profe, a mí una internet. vez me pasaba que las notificaciones consumían el 100% de la memoria. Ah, ¿sí? Y al final tuve que borrar lo que vendría a ser la base de datos de Windows de las notificaciones y reiniciarlo. Sí. Y ahí anduvo. Porque el otro día me pasó en una clase, pero claro, el viernes pasado, en el anterior, Windows activó unas actualizaciones. Mientras que yo estaba en clase, las quería bajar todas. Bueno, a ver, esperen. Tengo toda la pantalla en negro. No me maten. Ahí va. Creo que ahí va. A ver, a ver. A ver. Ahí va. Ahí está, Quintanilla y Rodrigo Lazarte. Perdón, les juro que eh, trato de evitar que pase todo esto. Y si reinicias y lo No sé. volvemos a conectar de vuelta al mismo link. A ver, ahí está José. Vamos a intentar. Ahí pude aceptar a todos. ¿Hay alguien más? Mélida. Ahí. Ahí alguien escribió. Bien, a ver entonces si seguimos por acá. Ezequiel Emanuele también estaba esperando. Pero Eh, me parece que tiene un link que no es. ¿Tendrá el link viejo? Mm, ¿Puede ser? Puede ser. Yo creo que a todos los que estaban esperando los acepté. ¿Sí?
Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir una función? Las funciones tienen una particularidad que es la siguiente. Las funciones, como dijimos, son subprogramas que en general, esas son las funciones, en general hacen un retorno al programa principal. O sea, ejecutan, ahí va queriendo, ejecutan Se fue. Se fue. ¿No? Colapsó, ¿no? Rip. ¿Qué es eso de F? ahí voy, ahí volví. Volvió. Ahí estoy. Anda mal internet. Bueno. ¿Me escuchan ahora otra vez? Sí, te estamos escuchando. Sí, sí. Ok. Perdón, Ay, ¿por qué? me lo hace a propósito. Pero, bueno, es la conexión. Vamos ahí. Entonces, tenemos el tipo de dato que va a devolver. ¿Hasta ahí escucharon? Nosotros tenemos Mirá que lo una... estás compartiendo ahora. Ah, no está. Ok. Vamos otra vez. Claro, si me saco de la reunión. Y vamos acá. Ahí va. ¿Así? ¿Ahora sí? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, las funciones siempre retornan un valor al programa principal. Nosotros tenemos el main, no puede faltar, si no hay main, no hay desde dónde empezar a ejecutar un programa, entonces tenemos el main, instrucciones, ¿sí? Y dentro de esas instrucciones vamos a ver cómo vamos a llamar a las funciones. Pero una función se define siempre de la siguiente manera. El tipo de dato que va a devolver, los tipos de datos que conocemos, pueden ser un entero, puede ser un char, puede ser un real, un float, puede ser un doble, un float largo. Puede ser uno de tipo booleano, sea un true o un false, ¿sí? Un nombre de una función, como son de usuario, los nombres los podemos definir nosotros. Siempre recuerden que en general los nombres, así como de las variables, los nombres de las funciones, no pueden tener espacios, no pueden tener caracteres especiales, no pueden ser solo números. Entonces, el nombre tiene que estar compuesto por caracteres válidos. Y entre paréntesis van a ir los parámetros o los argumentos, los valores que necesita esa función para ejecutarse. Miren acá, los que nosotros conocemos. Por ejemplo, el scanf es una función que nosotros ya conocemos, que lo que hace era, ¿qué hacía el scanf? Pide un valor al Leía usuario. las palabras. Perfecto. Entonces, ese es el nombre de esta función. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los argumentos que tiene esa función? El primero, Tipo de ¿cuál es? datos y Perfecto. el espacio de la memoria. La dirección de memoria donde vamos a escribir. Exacto. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros armamos el encabezado de una función. ¿Qué tenemos que decirle? Bueno, el tipo de dato que va a retornar, y ahora explico por qué algunos no tienen. El nombre de la función y entre paréntesis, ¿cuáles son los valores que sí o sí necesita esa función para poder ejecutarse? Los parámetros no son obligatorios en la definición, pero sí son datos que sí o sí necesita esa función. En este caso, para este ejemplo, yo tengo
Si leo, sí. ¿Se podría poner un poquito más grande? ¿Cómo no? A ver. Ahí va. Sí, gracias. De nada. En este caso, nosotros, si leemos el encabezado de la función, ¿qué tipo de dato va a retornar? ¿Un qué? Un entero, exacto. El nombre de la función es buscar letra y los parámetros son una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres. Me doy cuenta que es una cadena por los corchetes, ¿sí? Entonces necesita un char, una cadena de caracteres. Y luego necesita un carácter, un char, que se llama letra. Los nombres que nosotros les ponemos a los parámetros son locales de la función que estoy definiendo. ¿Sí? Sí, sí. Ok, bien. Entre llaves, voy a escribir todas las instrucciones que se van a ejecutar cuando nosotros llamemos a esa función. O sea, cuando yo llame a la función... Esperen que estoy aceptando a alguien. Okay. Cuando yo llame a la función buscar letra, ¿sí? Le voy a pasar una cadena de caracteres y un carácter. Lo que hace la función es ver si una letra está dentro de una cadena de caracteres. Eso es lo que hace esta función. Después la analizamos línea por línea. Vamos a ir al código real. Yo no lo estoy compartiendo. Entonces, esperen ahí. Esperen un momento, que vuelva a compartir. Una ventana. Vamos a leer un poquito. Hola Matías, ¿cómo va? Vamos acá. Entonces, este es un programa real, un programa que ustedes pueden ejecutar en Visual Studio Code. ¿Sí? Después vamos a ir sobre estos. Vamos ahora con las funciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos en C, salvo que, como antes mencionaba Manu, nosotros querramos armar librerías, que cuando tengamos varias funciones probaremos de armarlas, nosotros tenemos que avisarle al programa que vamos a ejecutar cuáles son, como no estamos incluyendo ninguna librería, tenemos que avisarle antes que se ejecute el programa principal qué funciones de usuario vamos a utilizar en el main. Entonces, antes de entrar al main, nuestro compilador necesita conocer qué significa ese buscar letra que yo voy a usar en el procedimiento principal. Entonces, antes del main, voy a colocar el encabezado de la función o prototipo, también se llama así, o prototipo de la función. ¿Qué quiere decir eso? La definición de la misma. Es decir, el tipo de dato, el nombre de la función y qué parámetros necesita. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecute, por acá, yo puse buscar letra. Entonces, si yo antes no le aviso qué significa ese buscar letra, cuando llegue a esta línea 24 va a decir, escúchame, ¿qué es esto que vos estás poniendo acá? Entonces, antes del main, al menos, hay varias maneras de hacerlo, pero al menos tiene que estar el prototipo o encabezado de las funciones que nosotros vamos a generar. Si lo pones después del main, genera un conflicto. Miren, antes de que la uses la función. Si no está el encabezado, al menos el encabezado antes del main, cuando ejecute buscar letra, te va a decir, esto de dónde aparece. No es una variable porque no está definida, no es una macro porque no está definida. Pero pones el encabezado después del main y tampoco lo toma. Si solo pongo, o sea, si yo no pongo esta línea. Si pones esa línea 10, pero en la línea 13. O sea, dentro del main. No, porque no forma
parte del main. Lo que tienen de bueno las funciones es que son independientes del main. No la puedo definir yo adentro del main porque si no sería directamente, yo pongo todo el código que quiero poner en la función, lo pongo en el main y se ejecuta y punto. No necesito la función. ¿La ven? Yo O sea, lo que- siempre afuera del main. Siempre afuera, porque es totalmente independiente del main. Eso es lo bueno que tienen las funciones. ¿Sí? Porque yo ahora, buscar letras, yo les digo ahora, bueno, armen, no sé, un programa que permita jugar al ahorcado. ¿Sí? Entonces, yo una vez hice una función que servía para buscar una letra en una palabra. Bueno, listo, la uso. No tengo que venir al main, recortar el código, no, directamente yo llamo a la función, ¿sí? Cuando tengamos las librerías llamaremos a las librerías, pero directamente yo agrego la función, agrego el prototipo y listo. ¿Se entiende cuál es el objetivo de las funciones? Porque en realidad lo mismo que nosotros hacemos con funciones, lo podríamos hacer adentro del código. O sea, todo esto que tengo acá, bien podría estar en el main. No, claro, nosotros necesitaríamos optimizar nuestro código de tal manera que en el main haya la menor cantidad de líneas y que en lo posible sean llamadas a funciones que nosotros ya tenemos generados. Cuantas más funciones tenemos generadas, más puedo reutilizar el código que tengo. Perdón, ¿el main está terminando después del system pause? Acá está, mira. Ah, Sí. bueno. ¿Sí? Bueno, entendía eso. Está bien. Ok, no se ve. ¿Quieren que agrande un poquito acá también? Ahí. Ahí. ¿Sí? Acá está el main. Entonces, antes del main, yo coloco el encabezado o prototipo de las funciones que estoy generando. Fuera del main, debajo del main, yo pongo el prototipo con todas las instrucciones que componen esa función. ¿Por qué? Porque cuando yo llame a la función, cuando yo dentro del main escriba buscar letra, lo que va a hacer es ejecutar todas las instrucciones que nosotros tenemos declaradas dentro de esa estructura. Si yo no pongo el stdio o el estudio o el stdlib, por más de que yo escriba el print, me va a decir, todo bien que escribiste el print, pero no sé a dónde ir a buscarlo. Entonces, el stdio lo que hace es poder ejecutar o que el compilador sepa dónde tiene que ir a buscar las instrucciones que se tienen que ejecutar cuando nosotros escribimos palabras claves, en este caso, del lenguaje, como el print, el scan. Ya, vos tenés el dev. Ok. Ya, creo que dentro de los archivos que se instalan tendrían que estar todas las librerías. ¿Sí? Igualmente, bueno, para hacer esto, para que después nosotros veamos algunas cuestiones, porque en realidad, por ejemplo, esta función ya está escrita en C, ¿sí? Uno puede entrar a la documentación de C y también encontrar. Yo lo hice por acá, ahora se los muestro si quieren. Claro, sí, sí, sí. Hay muchas funciones que ya están escritas, por ejemplo, de comparar dos palabras, ¿sí? Dentro de la librería string hay una función que es strcmp, que uno le pasa dos cadenas y te dice si son iguales.
Ahora, esa función nosotros la sabemos escribir. La podríamos escribir. Claro, exacto. Sí. A crear tu propio código. Ok, yes. Bien. ¿Vamos todos hasta dónde, qué es una función entonces? Yo igual me mareé un Sí. poco. Ok, vamos otra vez. ¿En qué te Yo me mareas? mareé porque yo un tiempo estaba haciendo funciones con C# en un Sí, programa llamado Unreal. Y lo que me sí, explicaron es que es para simplificar el código. Supongamos que claro. tengo una función que yo sumo dos palabras, o sea, las junto. Lo que hago yo es llamar a esa función, escribo dos palabras y la función ya está automatizada para unir las dos palabras, por así decirlo. Claro, Supongamos, no sé. Eso es lo que hace una función. Simplemente te exacto, simplifica el código. exacto. ¿Estoy en lo correcto? Perfectamente en lo correcto. Ah, bueno. Eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Por eso yo decía que la idea es que nuestro main cada vez tenga menos líneas de código en el main, ¿sí? Y más llamadas a funciones. Porque si no, miren, ahora yo les muestro, pero esta es la llamada a la función, ¿no? Donde yo escribo el nombre de la función y paso parámetros, estoy llamando a la función. Si yo no tuviera esto, en lugar de solo esta instrucción, tendría todas estas. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Estamos todo. Lo que pasa es que tenemos poquita RAM. No, está bien. Entonces, yo lo que digo es A mí esto. siempre me confundía de cuando salía, por ejemplo, de buscar letra, echar palabra y echar letra y después en la otra, cuando la llamabas le pones algo distinto, pero Bien, está entiendo que bien. es lo mismo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo les explico qué es lo que hace el código, ¿sí? Y ahí vamos a lo que dijo la compañera. Entonces, lo que hago, la primera línea, que es la línea 14, si ustedes la tienen ahí, si no la movieron, lo que hago es declarar, ¿sí? Una variable P, que es del tipo char, que es del tipo cadena de caracteres. Los corchetes son los vectores. Entonces, un string o bueno, nosotros usamos carácter en PCIN, pero una palabra, o sea, una cadena de caracteres, es un vector de caracteres. Y yo definí por acá, ¿sí? Una macro, ¿sí? Las macro son muy similares a las funciones, lo vamos a dejar para el lunes, las macro, pero son muy similares a las funciones y pasa lo mismo. Yo defino un nombre, un prototipo, un nombre, y después un valor que le asigno a ese nombre. Entonces yo defino a size, tamaño, como ustedes le quieran llamar, y le digo que cada vez que encuentre esa palabra, se reemplace por el valor, por ejemplo, 20. Como Entonces, una constante. claro, bueno, sí. Después vamos a ver que las macros son distintas a las constantes, pero en este caso pareciera... Está parecido a los globales de ¿cómo es? De Python. Hay variables acá que son globales y hay variables que son locales. Eso las iremos utilizando a medida que necesitemos. Pero en este caso, lo que nosotros hacemos es definir, ¿sí? Este prototipo, este nombre, size, ustedes lo pueden poner, yo puse acá en mayúscula, minúscula, como ustedes quieran, se denominan macros, ¿sí? Y entonces, con un valor, 20. Si yo vengo a esta línea aquí, ¿no? Defino a P como un char de como máximo 20 caracteres. Pero además le doy un valor inicial. Le digo que P
va a tener cargado ya inicialmente la palabra información. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada una de las posiciones, ¿sí?, que conforman el vector de 20 lugares, del 0 al 19, hay una I, una N, una F, una O, una R, una M. ¿Sí? Pensemos en el vector, y en el vector nosotros tenemos, en un vector de caracteres, en cada posición del vector tenemos un carácter que estamos almacenando. Yo dejé también en el... Dale. El resto queda en nulo. Bien, el resto... si no, mucho Porque lío, información tiene menos de 20. El resto de los espacios... Bien. Yo subí, a ver si lo puedo subir acá. Yo le subí, debajo del que dice ejercicio 19 del 8, subí una imagen que dice cadenas de caracteres. Ahí la comparto, ¿eh? Esperen acá. ¿La vieron? No se compartió, pero... No, pero... ¿En dónde? ¿En la plataforma? Sí, en la plataforma Nariz. Yo subí una imagen. Ahora lo comparto igual, ¿eh? Un minuto. Voy a compartir desde acá si ustedes ven dónde está. Bueno. A ver. Voy a dejar de compartir, así vuelvo a compartir todo. Vamos acá. Una ventana. Tengo que comparto todo. Esta pantalla. Sí, ahí va. Bien, entonces vamos aquí. Vamos aquí. Y yo les puse el código, que es el que estamos viendo ahora, y cadena de caracteres. Si hacen clic, se supone que se tendrá que abrir una imagen. A ver. Bueno. ¿La pudieron abrir? ¿Ustedes? Ahí va. Sí. Ok. Que describe qué pasa con las cadenas de caracteres y lo que decía Hilda recién, ¿no? Las cadenas de caracteres nosotros las podemos definir con un valor máximo, ¿sí? Y la forma de darme cuenta dónde termina el último carácter válido es porque después del último carácter válido encontramos un delimitador que es el /0. El /0 indica que hacia la izquierda hay caracteres válidos que forman la palabra y hacia la derecha hay caracteres que son basura, caracteres que no forman parte de la palabra que no me interesa seguir leyendo. El print, por ejemplo, si yo voy a imprimir una variable que es del tipo de cadena de caracteres, imprime ya por su codificación, imprime hasta el /0. Encuentra un /0 y no sigue imprimiendo porque sabe que lo que está después del /0 es todo basura, es información que no me interesa. Y entonces, quizá, si ustedes vuelven al código, cobra un poquito más de sentido lo que está en la función, que después vamos a ver. Eso es lo que vos me preguntabas, Hilda. Sí, sí. Entonces, No, después de... profe, como que no entendí mucho. Ok. Lo de recién. Cuando nosotros declaramos una cadena de caracteres, Sí. lo que se hace es generar esto, un vector de caracteres. Entonces, cada carácter que forma parte de una palabra se guarda en una posición del vector. Entonces, acá es hola, si fuera información sería la I, la N, la F, la O. Así hasta ocupar toda información. Pero yo definí ese vector
como de 20 caracteres. Entonces Hilda dice, pero ¿cómo sabe dónde terminó la palabra que yo estoy inicializando acá? Información. No escuché. Ah, claro, para los 20. Ahora, esa es la longitud máxima de la palabra. Miren, yo les pregunto a ustedes, si yo quiero, con esto de que después de del último carácter válido viene un /0. Si yo quisiera contar la cantidad de letras que tiene una palabra, ¿qué tendría que hacer? Si yo quiero contar... El tamaño del arreglo es el tamaño máximo de posiciones que tiene. Miren acá, en este ejemplo, ¿sí? Yo declaré un arreglo acá de, por ejemplo, este que dice nombre, de 6 posiciones, ¿no? 0 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 posiciones. ¿Qué habría que hacer un for por cada posición? O sea, corra e imprima cada posición. En el caso de que si quisiera contar, sí, yo tendría que ir a cada posición y fijarme. Pero mientras que yo me tengo que fijar, mientras que son caracteres válidos. Mientras que. Mientras que no llegue /0. Exacto. Entonces, mientras que no haya un /0, quiere decir es que... hacer un contador. Perfecto, hacer un contador, claro. Entonces, mientras que no haya un si hago un for, va a ir desde un lugar hasta el otro. Entonces, mientras, un while, ¿no? Mientras que no haya un /0, yo cuento. Acá tengo 1, acá tengo 2, 3, 4. Una pregunta. Sí. En el caso de, o sea, el resto de los índices, sí. hasta, porque a ver, para este caso. En este caso tiene 20 posiciones, 20, un tamaño de 20, ¿no? Sí. Máximo de 20, sí. El resto de los que no están ocupados, ¿tienen valores aleatorios que le da el mismo sistema o cómo funciona en este caso? Recuerden que cuando nosotros declaramos una variable, estamos reservando un lugar en ¿dónde? En la memoria. Sí. En la memoria RAM. Y la RAM está escrita. Lo que hacemos siempre es reescribirla. Entonces, toma esa porción y sí, hay basura, hay algo escrito. Nosotros lo reescribimos con lo que necesitamos. O sea que después del /0 hay basura, hay caracteres aleatorios, sí, no sabemos cuáles son. Ajá, ok, ahí vamos por ahí, todavía no llegamos, pero claro, mientras que sea distinto de /0, quiere decir que hay caracteres válidos. Exactamente. Y cuando vos le pidas la longitud a una palabra, Perfecto. va a ser siempre esa longitud -1 porque descarta el /0. Bueno, exacto, sí. Muy bien. Miren todas las funciones que tenemos para hacer. Contar las letras de una palabra. Esa es una función. La función len, en otros lenguajes, len me devuelve la cantidad de caracteres que tiene una palabra. Esa es una función para hacer acá. Sí, en realidad len de una palabra me dice cuántos caracteres tiene, sí. La longitud, claro, porque size siempre va a ser 20, en cambio en len dependerá de la palabra que ingresé. Claro, pero yo en este caso todavía no sé cuál es la palabra. Perfecto. Excelente, porque eso me va a servir para la cantidad de veces que tendrá para adivinar o cuántas son las letras que le tengo que mostrar que tiene que adivinar, claro. Claro, no, leo una palabra y después cuento cuántos caracteres tiene y listo.
Sí, bueno, ¿saben cuál va a ser la tarea, no? Ya la tengo acá, miren. ¿Cuál es la? A ver no, abrí la otra. Porque la tarea va a ser que hagamos el ahorcado, con todo, con el dibujito, todo. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Siempre vamos a lo mismo. Este es un ejemplo. Después, puedo... Nos quieren matar con el ejercicio. Yo iba a preguntar, no será mucho, ¿no? No. Por eso nos vamos a volver a juntar el lunes. ¿Sí? Ok. Wow. Y después vamos Manu, a yo hacer estoy empezando, Manu. el tatetí podemos hacer después. Son los bateristas. Che, yo me quedé un poco confundido. Dale. Dice char p size, ¿no? Sería, es un vector que va a aceptar 20 caracteres. Podría hacerlo así también, miren. O 15, bueno, 20. ¿Sí? ¿Qué? Si vos le agregás 2 palabras, ¿ya no lo acepta? ¿O acepta solo 20 caracteres? Porque yo lo definí hasta 20 caracteres, sí. O sea, una palabra de hasta 20 caracteres. 2 palabras no acepta. O te lo separa o algo. Sí, ahí hay un tema con el espacio. Cuando dejamos un espacio, por ejemplo acá. Pero en realidad, vos me decís, si yo quisiera tener un montón de palabras, eso es lo que vos decís. También sí. Si Sí, yo no quisiera la pensé de que si el espacio lo acepta como un carácter o algo. Si yo quisiera tener, si yo quisiera tener un montón de palabras, un banco de palabras, porque si quiero hacer el ahorcado... Si quieres acumular nombres. Exacto. Ahí tenemos que tener otra estructura, yo que no puedo dibujar, pero tendríamos que tener, miren, yo había abierto esto porque había algunas preguntas con respecto a... pero lo hago acá. Tendría que tener una estructura de este tipo. Si nosotros tenemos un vector de caracteres, tenemos una fila, ¿no? Con 20 columnas sería. Si yo quisiera tener muchas palabras, tendría esto. Cada fila es una palabra, ¿sí? Claro, pero no vimos todavía, sí. Exacto. Entonces yo ahí podría tener, bueno, en este caso creo que es de 9 palabras, por este caso, ¿no? Tendría 9 palabras en cada una fila y en cada una de las columnas una letra que conforma esa palabra. Sí, lo podemos hacer más simple también. Podríamos tener todo cargado y que vaya sacando palabras ahí aleatoriamente de las posiciones. Pero, ¿vamos piano? ¿Sí? Ok, vamos acá. Entonces, defino P, que es donde voy a guardar la palabra que hay que adivinar. En realidad no es que hay que adivinar, lo que hace la función es ver si una letra está dentro de una palabra. Y después tenemos L, que es una variable local, ¿sí? Del main, que es de un carácter, por eso no tiene corchetes, ¿sí? Si yo defino un char L, defino a L como una variable de un carácter. Después tengo otras macros, después vamos a profundizar en otro momento, pero no quiero mezclar, que como les decía, ven, que intentamos tener la menor cantidad de código, lo mismo podría ser con el print, que es directamente yo escribo la invocación a esa macro y se ejecuta la línea o la orden que yo le asigné a eso. Yo lo dejo ahí como comentario porque no vamos a meternos mucho en eso. Profe, no casé para qué era el uno de esos que está después de información. Es una L. Esto es una L. Se ve como un 1, ¿una ¿no? L? Es una L, es una variable del tipo carácter, del tipo char.
Es una variable tipo... Ah, es otra variable, ok. Exacto, es otra variable. Entonces, lo que hacemos es pedirle que ingrese una letra, es un carácter, entonces, como es un carácter, es del tipo %c, %char, le paso la dirección de memoria donde va a almacenar ese carácter. Con los caracteres, los lee igualmente. Cuando hacemos el CIN y el COUT ya no lo vamos a necesitar. Pero por ahora, para que sepamos que hay una información que es relativa y otra que es absoluta. Entonces, el absoluto es lo que está, el valor que tiene, ¿sí? Y el otro, porque eso después nos va a servir cuando veamos punteros, ¿no? Y otro es, yo miro a la dirección, miro a la dirección y adentro está el valor. ¿Sí? No es todo lo mismo. Los punteros son variables que lo que hacen es mirar hacia distintas direcciones de memoria, poder relacionarlas y poder armar estructuras que se achican y se agrandan dinámicamente durante la ejecución de un código. Claro, sí. Exacto. Pero, y esto va a pasar cuando tengamos que cambiar valores y eso, pero vamos con las funciones, ¿sí? Porque ahora yo les voy a explicar por qué vamos a necesitar de ese tipo de estructuras. Entonces, leo el carácter, ¿sí? Entonces, sí, llamo a la función. ¿Qué parámetros necesita la función? Ya sabíamos, una cadena de caracteres y un carácter. Esos son los datos que necesita la función para poder ejecutarse. Si yo no le paso esos parámetros, esos dos parámetros, no va a poder ejecutarse. Va a decir, hay un error, yo necesito esos dos datos. Entonces, ¿qué le paso? Le paso el valor, ¿sí?, de lo que está adentro de esa variable. O sea, yo lo que le paso es la palabra información. Y lo que le paso es el valor absoluto, el valor que tiene el carácter L. No le estoy pasando ni la dirección, no lo puedo modificar, no. Yo le estoy diciendo, toma, te paso este carácter. Entonces le paso la palabra información y el carácter que lea en el scanf. Cuando se llama a la función, automáticamente viene a la ejecución de la misma. O sea, viene a la descripción de la función. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía la compañera antes, ¿no? El primer parámetro que yo lo definí como palabra, como una cadena de caracteres que se llama palabra, toma el valor del primer parámetro que le paso desde el main. O sea que palabra, ¿qué dato va a tener? ¿En qué se va a convertir palabra? Ok, entonces. En la palabra información. Perfecto, entonces, esta variable palabra, ¿sí?, dentro de la función se convierte en la cadena de caracteres información. Y es tal. Sí. Esta es. Uy, espera. Esta es. Lo pongo acá, pero para que lo vean, ¿no? O sea, la llamada a la función está en esta línea. ¿Ustedes ven o quieren que agrande? ¿Se ve? La llamada a la función, ¿y dónde es esto? Esta es la llamada a la función. Esta es la llamada. Lo puse acá, pero para que lo vean, para que ustedes vean.
el paralelismo entre uno y otro, ¿sí? Son como contenedores, ¿no? Palabra y letra. Exacto, son variables que lo que hacen es tomar, asumir los valores que le paso desde la llamada a la función. Entonces, el primer parámetro, ¿sí?, se va a almacenar en la variable que definí en el encabezado de la función como primer parámetro. Sí. ¿Dónde? No. No, porque eso sería si yo quiero poner en una variable lo que tenía otra. Acá estamos nosotros enviando información a un subprograma para que procese y después me devuelva algo, no es lo mismo. Importa el orden también. Obviamente, importa el orden. Bien. Si el encabezado, si el prototipo de la función dice que necesita una cadena de caracteres y un char, le puedo pasar un número y, no sé, y una cadena de caracteres. No. Tiene que tener el formato que dice, porque lo mismo pasa en el scan. Si yo en el scan no le paso los parámetros como pide la función, no se va a ejecutar, va a haber un error. ¿Sí? Sí. Sí que está asignado. Está asignado porque cuando yo llamo a la función acá, yo le paso los dos parámetros, P y L. Y automáticamente viene a ejecutar y entonces dice, el primer parámetro es la palabra. Y el segundo parámetro se va a guardar en esta variable local que se llama letra. Pero me hubiese saltado un error porque esta es una cadena, mira, sí, si yo pongo acá, bueno, si yo pusiera acá buscar, lo hago con otro, ¿no? Y yo pongo acá char letra, coma, char palabra. ¿Cómo debería llamar a la función en ese caso? Si fueran las mismas variables, ¿no? Palabra y letra son nombres de variables igual. Exacto, sí. Así que es lo mismo, o sea, vos almacenás algo dentro de la variable. Exacto. Palabra podría haberse llamado, no sé, casa, pero la idea es que tenga un Claro, sentido. exacto. Y yo les pregunto a ustedes, si el prototipo de la función sería esta, ¿cómo haría la llamada a la función desde el main? Teniendo en cuenta este main, ¿no? ¿Qué tendría que escribir ahí? Buscar. El vector en segundo lugar. Exacto, yo tendría L, que es la letra, coma, palabra, P. ¿Sí? Palabra y letra en la línea 30 son variables locales, dijiste, ¿no? Locales de esa función. Y me doy cuenta que son locales porque no están definidas arriba por un lado, están adentro de una función y además tienen el char adelante de cada texto como para decir que es una variable. Sí, es una variable porque tiene el tipo de dato adelante. Claro, bien, ahí la estoy bien, definiendo, bien. ¿sí? Si fueran globales, variables globales, yo las podría definir acá. No sé, char L. Y entonces Si fuera el caso... Sí. Perdón. Si fuera el caso que tuviera que dar la vuelta, como lo último... Como dice acá. Pusimos primero echar letra y echar palabra. ¿La definición también tendría que dar la vuelta? ¿O no Claro, importa el orden? Sí. El encabezado, el prototipo siempre es el mismo. Yo lo hice para que ustedes vean que qué valor se le asigna a cada una de las variables dentro de la función. Profe. Dime. Entonces daría como que no está la letra porque usted le pasó un 1, ¿no? O sea, No, es buscar LL, letra... perdón, es una L. Lo que pasa que
se ve como un 1, pero es una No, L. no, no, en if parece un 1. En el if. Ahora vamos a ver por qué es eso. Es igual a... ¿esto decís vos? Es una L, ¿eh? No, 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 ese if comparación, porque doble igual es comparación, ¿no? Sí, pero Esa no es una opción. llegamos ahí, sí. Ok, ok. Si ¿Sí? es igual a 1 estaría incorrecto porque no se encuentra en el carácter, en la palabra, ¿no? Ahora vemos qué hace la función. Ahora entramos a la función. Okay, okay. ¿Sí? Igual lo que marea a veces es que la función se escribe después de empezar a usarla, pero bueno. Para mí. ¿What? ¿En qué sentido? Porque como que la función se está creada abajo, donde dice in buscar letra, char palabra, empieza a crear la función y ya la función se empieza a usar desde antes, ¿no? No entiendo. No, las llamás la función dentro del mail, pero las tenés que crear afuera del mail. Claro, Sí. claro, pero fíjate como que la función se crea después, o sea, la usás y... No, en realidad la describo después. O sea, podríamos escribir todas las funciones en un acá. archivo y poner un include y que Sí. ya las llamás. Y también la podría definir acá. Arriba también. Pero lo que pasa es que me parece que... Sí, también se pueden crear funciones en otro claro, archivo. Claro, sí, y llamar, sí, ¿sí? ¿Ok? Lo importante es que antes de que yo la use, mi compilador sepa qué significa. Porque si no, si yo no le paso el dato, va a decir, esto no existe, para mí es algo no válido. ¿Sí? Después vamos a ver todas las maneras. Claro, lo que llama la atención es que al ponerla abajo tenga que bajar todo el código para buscarla y después regrese, ¿no? Porque no lee de arriba para abajo. A eso me refiero, Que vaya y venga, bueno, pero igual si en realidad ejecuta las instrucciones cuando las llamo, porque si no la llamo a la función, las instrucciones no se van a ejecutar. O sea, yo podría definir acá todas las instrucciones que corresponden a esta función, pero si dentro del main no la llamo, eso no se va a ejecutar. No, eso sí se entiende. ¿Sí? Pero es como buenas prácticas armar las funciones abajo del main, o... En el caso... Podría ser ponerle la declaro y la pongo abajo. Lo que no... Miren, bueno... Como para podríamos... que sí, entiendo lo que vos me decís. Miren, podríamos buscar algunos... ¿cómo se llaman? Algunos foros a ver qué discuten sobre eso. No, yo no tengo problema. Pero... imaginen que nosotros tenemos muchas funciones y todas acá definidas. ¿Y el main? ¿Dónde? ¿Se entiende? Si yo tuviera acá buscar letra, longitud de palabra, me van a quedar todos los desarrollos de todas las funciones y en la línea 1000 el main. Digo, pero es verdad. Es verdad, podemos buscar a ver. Lo mejor sería tener un archivo, invocar ese archivo y otro archivo. Desde ahí. Exacto. ¿Sí? Sí. O sea, tener nuestras librerías de usuario, digamos. Estaba leyendo que lo que hacen es agarrar, bueno, ponen en otro archivo, pero además todos los include los ponen en otro archivo también. Okay. Entonces, y llamás a ese archivo solo. Include, claro, llamás al archivo que contiene los include y listo. Y recién ahí no tenés 60.000 include puestos en el main. Claro, exacto. Bueno. Muy bien. Dime. Sí. Ok, bien. Se pueden hacer las dos cosas. Puede haber una función que sea leer, y entonces que dentro de su desarrollo tenga un print que diga ingrese un número y un scan. Ahí, y como vamos a tener que
manipular la información de ciertas variables, o sea, los valores que están, y escribir un dato adentro de una variable que no es local del main, ahí van a aparecer los punteros. ¿Sí? Exacto. Pero lo de hoy, vamos, las funciones. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué se llaman las variables de una manera dentro del main y por qué se llaman de otra manera localmente dentro de una función? Lo que estamos haciendo acá es tomando un valor y lanzándoselo a esa función. ¿Qué es lo que hace la función? Acá me quedo por separado porque había querido cambiar una cosa y después los dejé así, pero esto obviamente que puede ir en la misma línea, ¿no? Porque son del mismo tipo de datos. Acá. Lo que pasa es que había querido usar otro tipo de cero. Y entonces, como muy bien dijeron ustedes, lo que hace es que mientras se para en la primera posición de la palabra, y mientras que esa posición sea distinto de cero, lo que hace es comparar si en esa palabra en algún lugar encontró la letra. No me importa, no, en este caso, por ejemplo, no importa si está varias veces, bueno, esas serían todas otras funciones para poder desarrollar. Lo único que yo quiero saber es si en algún lugar de esa cadena, está ese carácter. Por eso pregunto. Voy recorriendo, ¿no? Voy recorriendo la cadena de caracteres. A ver si la tengo acá. Voy recorriendo la cadena de caracteres y la comparo con ese carácter letra. Si en algún lugar lo encuentro, ¿sí? Si en algún lugar lo encuentro, no sé si ya habíamos hablado de las banderas o flag en algún momento. ¿No? Son indicadores, son variables que pueden ser de un tipo de datos. Yo en este caso puse entero, que cambian de estado cuando sucede alguna situación. Entonces, tiene un estado inicial y el cambio de estado identifica que algo pasó. En este caso, lo que pasó para que cambie de estado es que haya encontrado la letra, o sea, que la letra haya estado en alguna posición de esa palabra. Claro, bueno, sí, yo lo definí como un entero. Para hacer los booleanos en enteros, hay una librería de booleanos para usar el true y el false también. Es lo mismo. Ay, me gusta lo de las buenas prácticas. Depende de lo que querramos hacer, ¿sí? En este caso, como son dos estados, o un estado o el otro, no hay intermedios, para este caso podríamos usar el true o el false. ¿Es verdadero o falso? ¿Sí? Dependerá de qué es lo que quiero hacer después con esa resolución. No se me ocurre ahora, pero en este caso, es más, yo lo había cambiado por eso, pero algo no me terminó de cerrar y lo volví a poner en entero. Para las buenas prácticas, en este ejercicio en particular, podríamos poner un true o un false. Porque yo lo usé, en realidad, porque la función es esa, ¿ven? La del 0 y el 1 es esa. Exactamente, ¿sí? O sea ¿Que lo analizarías como encontró igual false? Claro, exacto. Después lo voy a volver a probar, pero no me acuerdo exactamente, y volví a lo seguro. Pero creo que me faltaba agregar una librería o una cuestión así, pero se los mando después con la otra variante. Con la librería, sí. ¿Qué debería cambiar? No, nada, en este caso nada, pero sí, en realidad sí, ¿qué tendría que cambiar? ¿Por qué? Pero en este caso... Lo estás cambiando nada más. Exacto. O sea, le estás dando al valor, encontró a 2 y como
como es verdadero, lo cambia a 3. Listo, eso nada más lo que cambia. Recuerden que... Y después modificar en la línea 23 el if. Perfecto, Claro. excelente, ¿sí? Porque en realidad lo único que yo estoy controlando es si cambió de estado, puedo poner 4 y 5, o un carácter, bueno. Lo que pasa que sí, ojo, porque recuerden que lo que yo coloco luego del return, ¿sí? La variable o el dato que yo tenga, porque acá también podría devolver un valor, tiene que ser del tipo del cual yo defino la función. O sea, el return tiene que devolver un valor del tipo del cual yo defino la función. Por eso encontró, es un entero, porque yo definí que buscar letra devuelve un entero. Profe, Sí. solamente devuelve un 1, no devuelve la cantidad de veces que la L está en la palabra. No, pero esa es otra función que ustedes pueden escribir. Claro, porque letra equivale a L. Y buscan la palabra, la letra L, sea que esté 2 veces o esté una. Sí, si quisiera saber cuántas veces está, ¿qué debería hacer? Y en vez de ser igual a 1, debería ser un contador. Claro, exacto. Y después directamente imprimir, ¿no? La cantidad, la cantidad que devolvió, y si es 0, quiere decir que no estaba. Pero esa Pregunta. es otra función. En C, cualquier número funciona como un true, como un No. source sería, porque yo estoy probando y Sí. cambié en el hello, él encontró a 43 Sí. Y me puso que está en la palabra y saqué de main, en vez de poner igual a 1, lo dejé como si me da o no un valor, ¿no? Entonces le puse, bueno, si buscar guión bajo letra, o sea, la función me da un valor, en este caso 43, y le puse la letra I y me dio como que sí, como que está en la palabra. ¿Y está o no? Claro. Pero porque Está. acá, ojo, metimos los booleanos, pero en realidad yo no definí ninguna variable booleana. Son enteros. Claro, pero si yo, por ejemplo, o sea, si te daría un 0, en ese caso sí, te da como falso. O sea, como un falsy en realidad. Claro. Un valor falso que no es false o true. ¿Es O sea, que 0 no es o un booleano. distinto de 0? Tendría que ser. Claro, exacto. En este caso, entonces, cualquier valor funciona como un verdadero. Sí, por este código, por el código que está acá escrito, claro. ¿Se entiende? Porque yo no declaré booleanos, por eso, si yo... Pero no te lo digo por este en Ah, particular, sí, digo sí, en general en C. ¿es 0 o distinto de 0? Ok, o sea, cualquier valor que exista se toma como si fuese un verdadero. Exactamente. Bien. Eso sí. Bien, entonces, ejecuta, se fija, no cuenta cuántas veces apareció, otra función que ustedes pueden escribir, y entonces, una vez que termina y encuentra un ~0, va a la última línea de esa función, que es el return, que es el valor que se devuelve al programa principal. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esta llamada a la función se va a convertir en ese valor que se retornó. En este caso, o en un 1 o en un 0. Entonces, ese valor en el que se convierte ese llamado a la función, yo pregunto si es igual a 1. Porque yo dije, bueno, si la encuentra, que encontró sea un 1. Entonces, si me devuelve un 1, quiere decir que la letra está en la palabra. Y si no, por el código, porque yo sé que puede ser o 0 o 1. Y si no, no está, me falta el tilde porque me aparece como un carácter especial y no se ve así. Me dice que no está la letra en la palabra. Es lo único que hace esta función.
¿Sí? ¿No? No puedo ver sus caras, pero... Sí, sí. Sí, perfecto. Me mareé de vuelta. Dale, no hay problema. Porque, a ver, entonces no es que está comparando si en la letra hay un 1, en la palabra hay un 1, No. sino está comparando de si te devuelve un 1 en el encontró, ¿no? Exacto, lo que me devuelve la función son dos valores posibles que puedes llegar a tener en control, o un 0 o un 1. Ujú. Yo sé que si buscar palabra se convierte, me devuelve un 0, es porque nunca se cumplió esta condición, porque nunca cambió de estado, encontró. En cambio, si me devuelve un 1, quiere decir que por lo menos una vez pasó por acá. Entonces, quiere decir que por lo menos una vez la letra estaba en la palabra. Dale. Exacto. Exacto, porque es lo único que quiere saber. Ustedes tiraron un montón de otras funciones que van a poder escribir. Como por ejemplo la longitud de la palabra, cuántas veces está la letra en la palabra, cuántas vocales, bueno, un montón de otras cuestiones. Siempre tratamos de que las funciones cumplan un solo objetivo. Un objetivo, así yo las puedo reutilizar en todos los main que quiera, en todos los programas que quiera. ¿Lo ejecutamos? ¿Lo ejecutaron ustedes? ¿No? Ok. Ahora es cuando se vuelve a tildar todo. Ahí va. Ah, menos mal, porque yo no les iba a decir otra Sí, cosa. a simple vista pareciese que está comparando la palabra y buscando un 1 más que... Ok. Sí, Es que el 1... claro, y después cambia, después te dice, si encuentra la L, es 1 encontró. Si no encuentra la L, sería 0. Exacto. Y de ahí vuelve a la comparación de buscar letra. Es decir, sí, yo me entiendo. Son dos cosas diferentes, a estar buscando un 1 en una palabra, Claro, exacto. a que una variable sea 1 o sea 0, dependiendo si había una L. Porque lo que nosotros tenemos que pensar, lo que nosotros tenemos que pensar es que en realidad toda la llamada a la función se convierte en un 1 o un 0. O sea, la llamada a la función devuelve, hace un return, y entonces esa llamada a función se convierte en un 1 o en un 0. ¿Sí? No es que busca un 1 o un 0, no. Yo llamo a la función y me devuelve, es como lo mismo que les decía, por ejemplo, el strcmp, que es para comparar dos cadenas de caracteres, ¿sí? También me devuelve un 1, o como decíamos antes, ¿no? Un 0, que es un falso, o algo distinto de 0. No, claro, yo me imaginaba, supongamos, una función que vaya buscando letra por letra y que te vaya buscando un 1. Si no había 1, pues eso lo compara. Es decir, la función está preparada para eso, para simplificar, ¿no?, el código. Yo uso una función de buscar letra. Sí. ¿Para qué? Para que me busque una letra. Sí. Y yo comparo. Si no encuentro la L, me da como negativo, pero bueno, no sé, medio como que me mareo. Miren, ahora les muestro otra cosa. Quizás se podría también directamente que la función, en vez de devolver algo al programa principal, imprima directamente si la letra está en la palabra o no. En vez de hacer un return, después lo vemos. En vez de hacer un return, que todo este print esté acá adentro, ¿no? Esperen que minimice esto. Que quizás eso es lo que vos estás diciendo. Que todo esto... Yo lo que tengo entendido por esté acá, función sí. es que es para simplificar código, supongamos. Claro. Yo creo una función que busque letras. Sí. Lo que estoy haciendo allá arriba, cuando llamo a la función, me está buscando una letra.
¿Y qué letra está buscando? Hago una comparación y puede ser L, puede ser P, puede ser Z. Por eso a mí me llamaba la atención que busque un número, porque un número no es un carácter ni es un... Pero no está buscando un número, está buscando una letra. Por eso es mi manera de ver la función. La función yo la creo con una función específica, para que busque letras. Entonces, cuando yo hago la comparación, yo tendría que escribir una P, una A, una C, S, una Z, y si esa letra se encontraba dentro de las letras que yo escribí, me va a dar que sí. Sí, claro, que sí, está bien, que sí es el 1. O sea, todo esto es que sí. Me va a dar que sí. O sea, la ejecución de la función me va a dar que sí o que no. Me va a dar un 1 o un 0. Sí, está bien. ¿Sí? Ojo, hay funciones, bueno, ejecuto esto y ahora dejamos pensando otra cosa. Yo ingreso una letra, la letra O, y supuestamente la información está, pero no le puse la tilde, y entonces me dice que esta letra está en la palabra. Vuelvo a ejecutar, quisiera tener un paso por paso, pero... Y voy a poner otra letra que no esté, la U, y me dice que no está en la palabra. Entiendo lo que dice el compañero, que podríamos también hacer lo siguiente. Vamos a tratar de no romper el código. Y ya les prometo que vamos terminando. Si esto va por acá. Esperen. A ver qué copié, vean. ¿Eso es lo que vos decís? No, igual se me hace que así es más simplificado de lo que yo me imagino, porque supongamos que yo creo la función, ¿no? Y pongo buscar letra. Y hago la comparación, ¿no? Char, letra, comparo con la U. Cuando va hacia la función tiene que empezar a ver, está la U, está la A, está la Z, o sea, un lío, así es como mucho más simplificado. Okay. O sea, no sé si me entiende. No quiero marear a la gente porque capaz que se marean todo y ya la gente lo entendió. Ok. Comparás la letra, simplemente eso. Exacto, comparo la letra que se ingresa, que se guarda en la variable L, ¿sí? Claro, yo escribo una letra, ¿no? Yo escribo, supongamos, yo soy el usuario y me piden una letra, escribo la Q, la Q. Y entonces, ahí esa Q se guarda en L. Esa Q se guarda en L, que es la variable que se está leyendo. Ok. Y sí. Sí. Está bien. Bueno. Bien. A ver. ¿Qué es una función? ¿Sí? ¿Se entendió? A todos. Sí. Voy a dejar de compartir, así los veo y veo el chat para que, por las dudas. Bien, ¿qué es una función? ¿Cómo se declara una función? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Exacto. ¿Y cómo? Ahí aprendí. Profe, yo tengo problemas para configurar el Visual Studio Code. Ok, Cari, ahora nos quedamos si querés y lo miramos. Entonces, a ver. Ok. A ver. Escuchen esto. Vamos. Hasta acá vimos entonces qué es una función, cómo la podemos llamar, cómo las funciones nos van a asistir a que nuestro main no tenga tantas líneas, sino que hagamos código que podamos reutilizar todas las veces que necesitemos. Entonces, miren acá. El lunes, los que quieran, ¿sí? No es obligatorio, nos vamos a volver a juntar y yo les voy a decir
el que quiere practicar, para que el lunes no arranquemos de cero, que hagan algunas de esas funciones que dijeron recién, que tienen que ver con los caracteres. Por ejemplo, una función que me devuelva la cantidad de caracteres que tiene una palabra que ingreso. Una función que me diga cuántas veces hay un carácter en una palabra. ¿Sí? El lunes vamos a trabajar sobre eso. Pero intenten hacerlo, así dicen, no, la verdad es que me puse a hacerlo y no había entendido nada, hay que volver. No, cuando me puse a escribir lo comprendí, genial. ¿Puede ser? Sí. ¿Les parece? Sí. ¿Está? Para el lunes. Entonces el lunes a las 6 nos volvemos a encontrar y retomamos sobre eso que ustedes pudieron hacer o que no pudieron hacer. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, sí. Nosotros tuvimos un par de problemas nomás porque yo necesito a veces compañeros para hacer las cosas, ¿no? Sinceramente, cuando lo intento hacer solo me complico. Ok. No hay ningún problema. ¿Vos decís del trabajo? Sí, igual ya se me hace que ya lo terminamos con ese rand y rand. A veces cuando lo ejecutamos salía bien y después lo volvíamos a reejecutar y tiraba errores. Sí, ya lo corrigió. Igual yo busqué un video y vi que era un poquito diferente, ya llamaba a nuevas librerías pero bueno, no sé por qué pasaba. Okay. Ah, bueno, él descubrió por qué era el error. No, en serio, a veces se ejecutaba y funcionaba, a veces se ejecutaba y no funcionaba. Bien. Ok, yo bien no les quiero dar otro hasta que más o menos no terminemos eso. Y si nos podemos juntar el lunes, ahí vemos y vemos si nos queda el ahorcado ahí para hacer. ¿Les parece? Bueno, el código está todo ya está en la plataforma, así que lo pueden reutilizar de ahí para hacer dejen esa función, escriban otra, ¿sí? Mirando esa, y el lunes nos encontramos. Bueno, gracias. Igualmente, Cari, quédate que miramos. Fede, chao. Chao, Bueno. chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Sí, por favor. ¿Algunos? Igual ahora con esta cuenta me guarda todo el chat, todo. Espectacular. Ah, qué bueno. Bien. Sí, mejor. Yo igual siempre copio el chat y me lo guardo en un bloc de notas, por las dudas, pero mejor si lo guardo automático. Se fueron varios igual, no sé si todos Sí, dejaron me parece que no, pero sí. Bueno, pero si te quedó... Chao, hasta Chao, luego. bueno.